el monstruo del mar que estamos llevando a la extinción, tiburón martillo gigante, existe una criatura tan antigua que nadaba en los océanos mucho antes de que el ser humano caminara sobre la tierra. Un depredador perfecto, silencioso, imponente, inconfundible, con una cabeza en forma de martillo y sentidos capaces de detectar la vida oculta bajo la arena. El tiburón martillo gigante ha dominado los mares durante millones de años, pero hoy está perdiendo la batalla, no contra otro animal, no contra la naturaleza, contra nosotros. Cada año, miles desaparecen en silencio, capturados, mutilados, olvidados en aguas donde antes reinaban, y si nada cambia, podríamos estar presenciando los últimos capítulos de una especie legendaria. Lo más aterrador no es que esté en peligro, es que la mayoría del mundo ni siquiera lo sabe. En este video, descubrirás por qué el tiburón martillo gigante es vital para la salud del océano, quién lo está llevando al borde de la extinción y qué ocurrirá con los mares si desaparece para siempre. Prepárate para conocer una historia de poder, supervivencia y una cuenta regresiva que ya comenzó, porque cuando el último gigante caiga, el océano jamás volverá a ser el mismo. Quédate hasta el final, porque la verdad detrás de su desaparición podría sorprenderte y cambiar la forma en que ves el mar para siempre. Vamos al intro y continuamos en breve. El guardián del océano. En las profundidades azules del océano, donde la luz del sol apenas logra atravesar la inmensidad marina, existe una criatura tan impresionante como incomprendida, un animal antiguo, poderoso y esencial para el equilibrio del ecosistema marino. Su silueta es inconfundible, una cabeza extendida en forma de martillo, ojos separados en los extremos y una presencia que impone respeto. Se trata del tiburón martillo gigante. Durante millones de años, esta especie ha surcado los mares del planeta como uno de los grandes depredadores del océano. Mucho antes de que los humanos construyeran ciudades, barcos o carreteras, el tiburón martillo gigante ya patrullaba arrecifes, costas y aguas profundas, cumpliendo una misión silenciosa pero vital: mantener el equilibrio natural de la vida marina. Pero hoy, ese antiguo guardián enfrenta una amenaza que nunca había conocido. No proviene de otro depredador marino, no surge de la naturaleza, viene de la superficie, viene del ser humano. El tiburón martillo gigante, cuyo nombre científico es Pirnamocarran, es el mayor de todas las especies de tiburones martillo. Puede alcanzar más de 6 metros de longitud y pesar cientos de kilogramos. Su tamaño es imponente, pero también lo es su inteligencia y capacidad de adaptación. Su característica cabeza, conocida como cefalofoil, no es una rareza sin propósito, es una herramienta evolutiva perfecta. Gracias a ella puede detectar movimientos eléctricos producidos por otras criaturas, mejorar su visión panorámica y maniobrar con precisión mientras caza. Este cazador especializado se alimenta de peces, rayas, calamares e incluso otros tiburones. En especial, las rayas son una de sus presas favoritas. Gracias a su forma de cabeza, puede inmovilizarlas contra el fondo marino antes de atacar. Es una estrategia refinada tras millones de años de evolución. Sin embargo, a pesar de su fuerza, el tiburón martillo gigante no es invencible. En muchas culturas, los tiburones han sido retratados como monstruos despiadados. Películas, historias y mitos los convirtieron en símbolos de terror. Pero la realidad es muy distinta. Los ataques a humanos son extremadamente raros, y el tiburón martillo gigante suele evitar el contacto con las personas. Mientras muchos le temen, pocos comprenden su verdadera importancia. Como depredador tope, regula poblaciones de otras especies. Si desaparece, ciertas presas pueden multiplicarse en exceso, consumir recursos desmedidamente y alterar toda la cadena alimenticia. En el océano, quitar una pieza clave puede desatar un efecto dominó devastador. Y aún así, cada año miles de tiburones martillo gigantes son capturados. Algunos quedan atrapados accidentalmente en redes industriales. Otros son cazados deliberadamente por sus aletas, altamente valoradas en ciertos mercados internacionales.
En muchos casos, el animal es mutilado y arrojado al mar aún con vida, una práctica brutal conocida como finning. El problema empeora porque esta especie se reproduce lentamente. Las hembras tardan años en madurar y tienen relativamente pocas crías comparadas con otros peces. Eso significa que las poblaciones no pueden recuperarse con rapidez. Es una ecuación peligrosa. Se matan más tiburones de los que nacen. En varias regiones del mundo, los científicos han observado caídas dramáticas en sus números. Lugares donde antes era común ver tiburones martillo gigantes, ahora están casi vacíos. Imagínalo, un océano silencioso, sin grandes depredadores, sin equilibrio, sin uno de los animales más extraordinarios que jamás existieron. Pero todavía hay esperanza. En algunos países se han creado reservas marinas, se han prohibido ciertas prácticas pesqueras y organizaciones conservacionistas trabajan para proteger rutas migratorias y zonas de reproducción. Cada esfuerzo cuenta. Salvar al tiburón martillo gigante no es solo proteger una especie, es defender la salud de los océanos. Y proteger los océanos es proteger nuestra propia supervivencia, porque el mar regula el clima, produce gran parte del oxígeno que respiramos y alimenta a millones de personas. Cuando una especie clave desaparece, todos perdemos. El tiburón martillo gigante no necesita nuestra admiración, necesita nuestra acción. Durante siglos dominó los mares. Hoy depende de decisiones tomadas en tierra firme. La pregunta ya no es si esta especie está en peligro. La verdadera pregunta es, ¿llegaremos a tiempo para salvarla? Trivia del capítulo 1. ¿Cuál es una función principal de la cabeza en forma de martillo del tiburón martillo gigante? A. Guardar alimento. B. Mejorar sentidos y maniobrabilidad. C. Emitir sonidos submarinos. La caza silenciosa. El océano parece tranquilo desde la superficie. Las olas avanzan y retroceden con calma. El viento acaricia el agua y el horizonte transmite paz. Pero debajo de esa apariencia serena, ocurre una lucha constante por la supervivencia. En ese mundo azul, donde cada especie cumple una función precisa, el tiburón martillo gigante ha sido durante siglos uno de los cazadores más eficientes del planeta. Se mueve con elegancia, casi sin esfuerzo. Cada giro de su cuerpo parece calculado. Cada impulso de su cola lo lanza hacia adelante como una flecha viva. No necesita velocidad descontrolada ni ataques desesperados. Su poder está en la precisión. Cuando patrulla zonas costeras, arrecifes o fondos arenosos, parece estar buscando algo invisible, y en cierto modo lo está. Bajo la arena pueden esconderse rayas perfectamente camufladas. Para otros depredadores, serían casi imposibles de detectar. Pero el tiburón martillo gigante posee un sistema sensorial extraordinario. En la parte inferior de su cabeza, existen órganos especializados llamados ampollas de Lorenzini. Estos sensores detectan pequeños campos eléctricos emitidos por los músculos y latidos del corazón de otras criaturas. Aunque una raya esté enterrada bajo la arena, inmóvil y oculta, el tiburón puede encontrarla. Entonces comienza la caza silenciosa. Se desliza sobre el fondo marino con paciencia, reduce velocidad, ajusta el ángulo de su cuerpo, y en un instante preciso, baja su gran cabeza en forma de martillo para inmovilizar a la presa. La raya intenta escapar, levanta arena, agita su cola venenosa, pero ya es demasiado tarde. Este método no solo demuestra fuerza, sino inteligencia evolutiva. El tiburón martillo gigante no desperdicia energía. Cada movimiento está optimizado para sobrevivir en un ambiente donde el error puede costar caro. Sin embargo, mientras él perfeccionó su técnica durante millones de años, apareció un nuevo cazador en apenas unos siglos, el ser humano. A diferencia del tiburón, el humano no necesita sentidos eléctricos ni estrategias naturales. Usa motores, redes kilométricas, anzuelos industriales, radares y satélites. Puede capturar decenas o cientos de animales en una sola jornada. Donde el tiburón caza una presa para alimentarse, nosotros vaciamos regiones enteras por beneficio económico. Muchas veces, el tiburón martillo gigante no es siquiera el objetivo principal. Queda atrapado accidentalmente en palangres,
líneas enormes con cientos de anzuelos extendidos por kilómetros. También cae en redes de arrastre o redes de deriva que funcionan como muros invisibles en el mar. Una vez atrapado, su destino suele ser cruel. Por el valor comercial de sus aletas, algunos pescadores separan esta parte del cuerpo para venderla. El resto del animal, todavía vivo en muchos casos, es devuelto al agua sin posibilidad de sobrevivir. Esta práctica ha sido condenada internacionalmente, pero continúa en diversas regiones por la alta demanda ilegal, y el tiburón martillo gigante es especialmente vulnerable. Su gran tamaño lo hace visible. Sus rutas migratorias lo exponen a distintas flotas pesqueras. Además, al formar grupos en ciertos momentos del año, varios individuos pueden ser capturados al mismo tiempo. Pero existe otra razón, aún más grave: se reproduce lentamente. Mientras otras especies marinas ponen miles de huevos o tienen grandes cantidades de crías, el tiburón martillo gigante tiene camadas relativamente pequeñas. Las hembras tardan años en alcanzar madurez sexual. Eso significa que si una población es reducida drásticamente, pueden pasar décadas para recuperarse. Si es que lo logra. Los científicos han documentado disminuciones severas en distintas zonas del Atlántico, Pacífico e Índico. En algunos lugares donde antes eran frecuentes, ahora son encuentros excepcionales. Imagina un bosque donde desaparecen los lobos, los herbívoros se multiplican, cambian la vegetación y todo el ecosistema se altera. En el mar ocurre algo parecido cuando faltan grandes depredadores. Sin tiburones martillo gigantes, ciertas poblaciones de rayas pueden aumentar demasiado. Estas, a su vez, consumen moluscos, crustáceos y otras especies en exceso. Poco a poco, el equilibrio se rompe. Lo más trágico es que esta caza masiva ocurre muchas veces lejos de la vista pública. No sucede frente a ciudades llenas de cámaras. Ocurre mar adentro, donde casi nadie observa. Es una crisis silenciosa, y sin embargo, también hay quienes luchan por cambiar la historia. Biólogos marinos colocan transmisores satelitales para rastrear migraciones. Organizaciones internacionales impulsan acuerdos de protección. Guardaparques vigilan áreas marinas protegidas. Comunidades pesqueras sostenibles comienzan a entender que conservar hoy significa pescar mañana. Incluso el turismo responsable ha demostrado que un tiburón vivo vale más que uno muerto. Buceadores de todo el mundo viajan para observar fauna marina en libertad, generando ingresos continuos para economías locales. El verdadero valor del tiburón martillo gigante no está en sus aletas, ni en un trofeo, ni en una fotografía de captura. Está en su papel dentro del océano vivo. Cada tiburón que sigue nadando mantiene una cadena natural funcionando. Cada individuo salvado representa una posibilidad de recuperación. Pero el tiempo no se detiene. Mientras escuchas estas palabras, redes descienden al agua, barcos avanzan sobre rutas migratorias, y en algún punto del océano, un tiburón martillo gigante intenta sobrevivir a la mayor amenaza que su especie haya conocido. La caza silenciosa continúa. La pregunta es si nosotros seguiremos siendo parte del problema, o comenzaremos a ser parte de la solución. Trivia del capítulo 2. Que permiten detectar las ampollas de Lorenzini del tiburón martillo gigante. A. Cambios de color en el agua. B. Campos eléctricos producidos por otras criaturas. C. Sonidos de barcos a larga distancia. Un futuro al borde del abismo. Hubo un tiempo en que encontrar al tiburón martillo gigante en ciertos mares era algo común para pescadores, navegantes y científicos. Su gran aleta cortando la superficie, su sombra elegante bajo el agua y su figura imponente formaban parte natural del paisaje marino. Era un símbolo de fuerza, de antigüedad y de equilibrio. Hoy, en muchos de esos lugares, reina la ausencia. Lo más alarmante de una extinción no siempre es el momento final, cuando ya no queda ningún individuo. Lo verdaderamente peligroso comienza mucho antes, cuando cada año hay menos nacimientos, menos encuentros, menos diversidad genética y menos posibilidades de recuperación. La extinción suele avanzar en silencio, paso a paso. Eso es exactamente lo que amenaza al tiburón martillo gigante. En distintas regiones del planeta, los investigadores han comparado registros históricos con datos actuales.
donde antes se observaban grupos completos, ahora apenas aparecen individuos aislados. Donde las redes capturaban numerosos ejemplares, hoy la captura disminuye no porque haya protección, sino porque ya casi no quedan. Es un fenómeno engañoso. Cuando una especie se vuelve escasa, algunas personas creen que el problema desapareció porque ya no se pesca tanto, pero en realidad puede significar lo contrario. Se ha reducido tanto la población que ya no resulta fácil encontrarla. Este proceso se conoce como colapso poblacional, y una vez que una población cae por debajo de cierto punto, recuperarla se vuelve extremadamente difícil. Los tiburones martillo gigantes necesitan encontrarse para reproducirse. Si quedan pocos y están dispersos en enormes extensiones oceánicas, las posibilidades disminuyen. Además, existe otro enemigo menos visible: la pérdida genética. Cada población saludable contiene diversidad genética, una variedad natural que permite resistir enfermedades, adaptarse a cambios ambientales y mantener crías fuertes. Cuando sobreviven pocos individuos, esa diversidad se reduce. La especie se vuelve más frágil generación tras generación. Es como copiar una fotografía una y otra vez hasta perder detalles esenciales. Pero el peligro no termina ahí. El cambio climático también está modificando los océanos. La temperatura del agua aumenta. Algunas corrientes cambian de patrón. Zonas de reproducción y alimentación pueden alterarse. Presas tradicionales migran a otros lugares. El tiburón martillo gigante no solo enfrenta redes y anzuelos, también debe adaptarse a un mar que está cambiando rápidamente. Y aunque es una especie resistente, incluso los grandes depredadores tienen límites. Muchos creen que los tiburones siempre existirán porque han sobrevivido millones de años, incluso a eventos que extinguieron dinosaurios. Pero sobrevivir al pasado no garantiza sobrevivir al presente. Nunca antes enfrentaron una combinación tan intensa de amenazas simultáneas: pesca industrial, comercio global, contaminación plástica, destrucción de hábitats costeros y calentamiento oceánico. Es una tormenta perfecta. Imagina una hembra adulta de tiburón martillo gigante. Tardó años en crecer. Evadió depredadores cuando era joven. Cruzó mares enteros guiada por rutas ancestrales. Finalmente, alcanza edad reproductiva y puede traer nuevas crías al mundo. Si es capturada antes de reproducirse, no se pierde un solo animal. Se pierde todo el futuro que llevaba consigo. Se pierden crías que nunca nacerán. Décadas de supervivencia quedan borradas en una jornada de pesca. Por eso los científicos insisten tanto en proteger adultos reproductores y zonas clave de crianza. Sin embargo, aún hay señales de esperanza. En algunos países se han establecido vedas temporales y límites estrictos de captura. En reservas marinas bien vigiladas, otras especies de tiburones han mostrado recuperación. Esto demuestra algo importante: cuando dejamos de presionar al océano, la naturaleza puede responder. No de inmediato, no de forma mágica, pero responde. También nuevas tecnologías ayudan a monitorear poblaciones. Etiquetas satelitales revelan rutas migratorias desconocidas. Cámaras submarinas registran presencia en zonas remotas. Modelos científicos permiten identificar áreas prioritarias de conservación. Cada dato obtenido es una herramienta para salvarlos. Y hay un cambio aún más poderoso: la percepción humana. Durante décadas se vendió la imagen del tiburón como villano. Hoy millones de personas comienzan a entender que son esenciales para la salud marina. Documentales, campañas educativas y trabajo científico están reemplazando miedo por conocimiento. Cuando cambia la mirada pública, cambian las leyes, el consumo y las prioridades. El destino del tiburón martillo gigante no está escrito. Todavía nada en nuestros mares. Todavía se reproduce en ciertas regiones. Todavía patrulla arrecifes y fondos arenosos como lo hizo por eras enteras. Pero el margen se reduce. Cada año sin acción real es un año perdido. Cada mercado ilegal tolerado, cada captura sin control, cada política retrasada acerca más a la especie al borde del abismo. Y si algún día desaparece, no será por falta de advertencias, será porque sabíamos, y no actuamos.
Aún estamos a tiempo de elegir otra historia, una historia donde las futuras generaciones no conozcan al tiburón martillo gigante solo por fotografías antiguas y esqueletos en museos. Una historia donde todavía exista en libertad, cruzando aguas abiertas con la misma majestuosidad de siempre. El abismo está cerca, pero aún no hemos caído. Trivia del capítulo 3. ¿Qué ocurre cuando una población cae demasiado y quedan pocos individuos dispersos? A. Aumenta rápidamente por sí sola. B. Se vuelve más fácil reproducirse. C. La recuperación se vuelve mucho más difícil. Los guerreros del mar. Mientras muchas amenazas avanzan sobre el océano, también existen personas que decidieron enfrentarlas. Científicos, buzos, guardaparques, pescadores responsables y comunidades costeras se han convertido en la línea de defensa del tiburón martillo gigante. No llevan armaduras ni espadas. Sus herramientas son conocimiento, compromiso y valentía. Son los guerreros del mar. En distintos puntos del planeta, antes del amanecer, pequeñas embarcaciones salen hacia aguas abiertas. A bordo viajan investigadores que buscan señales de una especie cada vez más escasa. No persiguen capturarla, sino comprenderla. Cada encuentro con un tiburón martillo gigante puede aportar información valiosa para su supervivencia. Cuando logran localizar uno, trabajan con rapidez y cuidado. Miden su tamaño, registran sexo, condición física y colocan transmisores satelitales diseñados para desprenderse después de cierto tiempo. Luego lo liberan. Ese pequeño dispositivo cuenta una historia enorme. Gracias a estas etiquetas, los científicos han descubierto rutas migratorias sorprendentes. Algunos individuos recorren cientos o miles de kilómetros entre zonas de alimentación y reproducción. Cruzan fronteras invisibles creadas por humanos, lo que demuestra que proteger a esta especie requiere cooperación internacional. Un tiburón puede nacer en aguas de un país, crecer cerca de otro y reproducirse en una región completamente distinta. Por eso ninguna nación puede salvarlo sola. Mientras tanto, en reservas marinas protegidas, guardaparques patrullan extensiones inmensas para evitar pesca ilegal. Muchas veces trabajan con recursos limitados, enfrentando barcos mejor equipados y redes clandestinas. Sin embargo, su presencia marca la diferencia. Donde hay vigilancia real, la vida regresa. Arrecifes degradados muestran señales de recuperación. Peces vuelven a agruparse, tortugas reaparecen, y los grandes depredadores, poco a poco, también. Pero no todos los héroes usan uniforme científico. En comunidades pesqueras costeras, algunas familias han dependido del mar durante generaciones. Saben leer corrientes, temporadas y comportamientos animales mejor que cualquier libro. Cuando estas comunidades se involucran en conservación, el impacto puede ser enorme. Pescadores que antes veían a los tiburones solo como captura, ahora participan en programas de liberación accidental. Reportan avistamientos, usan anzuelos más selectivos, respetan zonas restringidas y temporadas críticas, porque entienden una verdad sencilla: si el océano muere, también muere su sustento. El cambio no siempre es inmediato. A veces hay resistencia, desconfianza o necesidad económica urgente. Pero cuando existen alternativas sostenibles, muchas comunidades prefieren un mar vivo antes que ganancias rápidas y temporales. Otro aliado inesperado es el turismo responsable. En varios destinos del mundo, personas viajan miles de kilómetros para bucear y observar fauna marina en libertad. Ver a un tiburón martillo gigante nadando en su entorno natural es una experiencia inolvidable. Esa emoción genera ingresos para guías, hoteles, restaurantes y operadores locales. Un solo tiburón vivo puede aportar valor económico durante años, mucho más que vendido una sola vez. Esto cambia incentivos. Cuando una comunidad gana más protegiendo que explotando, la conservación deja de ser sacrificio y se convierte en oportunidad. También las escuelas cumplen un papel fundamental. Niños y jóvenes que aprenden sobre ecosistemas marinos crecen con una visión diferente. Ya no ven tiburones como monstruos, sino como especies esenciales. La educación transforma generaciones enteras. Y luego está la fuerza de la ciudadanía global. Personas comunes que eligen productos pesqueros sostenibles,
que apoyan organizaciones serias, que exigen leyes más estrictas, que comparten información verificada, que votan por políticas ambientales responsables. No hace falta vivir junto al mar para influir en su destino. Cada decisión de consumo, cada voz informada y cada apoyo a la ciencia cuenta. Sin embargo, estos guerreros del mar enfrentan obstáculos enormes: falta de financiamiento, corrupción, comercio ilegal internacional, enormes áreas oceánicas difíciles de vigilar, intereses económicos de corto plazo. A veces parece una batalla desigual, pero la historia demuestra que la conservación funciona cuando se sostiene en el tiempo. Ballenas que estuvieron al borde del colapso aumentaron tras prohibiciones de caza. Tortugas marinas regresaron a playas protegidas. Algunas reservas marinas se convirtieron en verdaderos santuarios de biodiversidad. El océano sabe sanar si lo dejamos respirar. El tiburón martillo gigante necesita exactamente eso: tiempo, espacio y protección suficiente para recuperarse. Imagina el futuro dentro de algunas décadas. Un grupo de jóvenes buceadores desciende en aguas claras. Entre sombras azuladas aparece una silueta inmensa y elegante. Cruza frente a ellos con calma absoluta. Un tiburón martillo gigante adulto, libre, fuerte, vivo. Ese momento dependerá de lo que hagamos ahora. Los guerreros del mar ya comenzaron su trabajo. No esperan aplausos. No siempre aparecen en noticias. Muchos trabajan lejos de cámaras y ciudades. Pero gracias a ellos, la esperanza sigue nadando. La pregunta es si más personas se unirán a esta causa. Porque salvar al tiburón martillo gigante no es tarea de unos pocos expertos. Es una responsabilidad compartida entre gobiernos, industrias, comunidades y ciudadanos. Cuando una especie antigua pide ayuda sin palabras, la respuesta humana revela quiénes somos. Y todavía estamos a tiempo de demostrar lo mejor de nosotros. Trivia del capítulo 4. ¿Por qué el turismo responsable puede ayudar a conservar al tiburón martillo gigante? A. Porque elimina todos los barcos pesqueros. B. Porque un tiburón vivo puede generar ingresos durante años. C. Porque obliga a los tiburones a reproducirse más rápido. La última oportunidad. El destino del tiburón martillo gigante se decide ahora, no dentro de 100 años, no en un futuro lejano reservado para otras generaciones, no cuando la crisis sea irreversible. El momento crucial ocurre en este preciso instante, mientras los océanos continúan respirando bajo la superficie y una especie milenaria lucha por seguir existiendo. Durante millones de años, el tiburón martillo gigante sobrevivió a cambios geológicos, glaciaciones, transformaciones del planeta y extinciones masivas. Vio nacer y desaparecer incontables formas de vida. Resistió fuerzas naturales inmensas, pero nunca enfrentó algo como nosotros. En apenas unas décadas, la humanidad ha modificado mares enteros con una velocidad sin precedentes. Hemos extraído recursos como si fueran infinitos, contaminado aguas como si pudieran absorberlo todo y tratado especies esenciales como mercancía reemplazable. Sin embargo, también somos la única especie capaz de comprender el problema y corregirlo. Esa es nuestra contradicción. Podemos destruir, pero también restaurar. Podemos ignorar, pero también actuar. Podemos ser la causa de una extinción, o la razón de una recuperación histórica. La última oportunidad para el tiburón martillo gigante no depende de un solo héroe ni de una solución mágica. Depende de muchas decisiones acumuladas. Depende de gobiernos que establezcan leyes firmes contra la pesca ilegal y el comercio de aletas. Depende de acuerdos internacionales que protejan rutas migratorias más allá de fronteras políticas. Depende de vigilancia efectiva en áreas marinas protegidas. Depende de empresas pesqueras que adopten prácticas sostenibles y transparentes, de mercados que rechacen productos provenientes de destrucción ecológica, de consumidores que pregunten de dónde viene lo que compran. Depende de escuelas que enseñen respeto por la biodiversidad, de medios que informen con responsabilidad, de científicos que continúen investigando y compartiendo evidencia, y depende también de personas comunes, de alguien que decide aprender en lugar de repetir mitos, de quien apoya una organización seria, de quien firma una petición informada,
de quien habla del tema con otros, de quien comprende que la naturaleza no es un lujo, sino el sistema que sostiene nuestra vida, porque proteger al tiburón martillo gigante no se trata solo de salvar un animal impresionante, se trata de defender océanos sanos, y océanos sanos significan clima más estable, producción de oxígeno, cadenas alimenticias equilibradas, pesca futura y protección costera para millones de personas. Cuando desaparece un gran depredador, no se pierde solo una especie, se debilita una red entera. A veces pensamos que las crisis ambientales son demasiado grandes para influir en ellas, que todo está decidido por fuerzas lejanas, que una persona no cambia nada, pero la historia demuestra lo contrario. Cambios enormes comenzaron con minorías persistentes. Leyes importantes nacieron de presión pública, hábitats enteros se salvaron porque suficientes personas dejaron de aceptar la indiferencia. Cada movimiento grande empieza siendo pequeño. Imagina por un momento dos futuros posibles. En el primero, seguimos igual, las advertencias son ignoradas, la pesca ilegal continúa, las protecciones llegan tarde. Con el tiempo, el tiburón martillo gigante desaparece de mar tras mar hasta quedar solo en archivos científicos y videos antiguos. Los niños del futuro preguntan cómo era ver uno nadando libre, y nadie puede mostrárselo. En el segundo futuro, reaccionamos a tiempo, se fortalecen reservas marinas, se reducen capturas, las poblaciones comienzan lentamente a recuperarse. Décadas después, observar un tiburón martillo gigante vuelve a ser posible en regiones donde casi se había perdido. Los niños del futuro no preguntan cómo era, lo ven con sus propios ojos. Esos futuros aún compiten entre sí, y nuestras decisiones diarias inclinan la balanza. Quizá nunca conozcas personalmente a un tiburón martillo gigante, tal vez jamás bucees junto a uno ni lo observes cruzar un arrecife, pero aún así puedes influir en si seguirá existiendo. Eso significa algo profundo. Estamos conectados con criaturas que jamás veremos. La vida en la Tierra funciona así, invisible, entrelazada, compartida. El tiburón martillo gigante no puede votar, protestar, escribir leyes ni explicar su importancia. No puede defenderse en tribunales ni negociar tratados. Solo puede seguir nadando, mientras le quede espacio y tiempo. La voz que no tiene debe venir de nosotros. Tal vez algún día, dentro de muchos años, alguien observe desde una embarcación una gran aleta avanzar sobre aguas tranquilas. Sentirá asombro al ver pasar a uno de los animales más extraordinarios del planeta. Ese instante será posible gracias a decisiones tomadas hoy. Esta no es solo la historia de un tiburón en peligro, es la historia de qué hace la humanidad cuando comprende que está empujando algo valioso hacia el borde. La última oportunidad ya comenzó, y todavía estamos a tiempo. Trivia del capítulo 5. Que representan los dos futuros mencionados en este capítulo. A. La evolución natural del tiburón. B. Las consecuencias de actuar o no actuar a tiempo. C. Diferentes especies de tiburones martillo. El tiburón martillo gigante sigue nadando en algún lugar del océano en este preciso momento, atravesando aguas profundas, siguiendo rutas antiguas, sobreviviendo en un mundo que cambia demasiado rápido. No sabe que está en peligro, no entiende de mercados, redes ni fronteras, solo hace lo que ha hecho durante millones de años, existir. Y quizás eso es lo que más debería hacernos pensar. Una criatura que sobrevivió eras enteras, podría desaparecer por decisiones humanas tomadas en apenas unas décadas. Si permitimos que el último tiburón martillo gigante desaparezca, no solo perderemos una especie extraordinaria, perderemos equilibrio, perderemos historia, perderemos una parte salvaje e irreemplazable del planeta, pero todavía no está escrito. Aún estamos a tiempo de cambiar el final de esta historia. Cada acción cuenta, cada voz suma, cada persona que despierta conciencia puede marcar diferencia entre la extinción y la esperanza. Tal vez nunca escuche su voz, pero el océano está pidiendo ayuda a través de su silencio, y algún día, cuando futuras generaciones miren al mar, solo habrá dos posibilidades: que pregunten por qué lo dejamos desaparecer,
o que agradezcan que luchamos para salvarlo. La decisión empieza hoy, porque cuando protegemos a los gigantes del océano, también protegemos nuestro propio futuro. Si este video te impactó, compártelo, haz ruido, informa, porque mientras más personas despierten, más oportunidades tendrá de seguir nadando libre, y mientras siga nadando, todavía hay esperanza. En la descripción del video estarán las respuestas de la trivias. Si te gustó el video, comenta un. Si no te gustó, comenta 2. También dale like, suscríbete, activa la campanita y deja tu comentario. Y si no te gustó, hazlo de todas formas. Al fin y al cabo es gratis y me ayudas muchísimo a seguir subiendo más videos. Ahí en la descripción les dejo mi link de mis redes sociales por si gustas echarles un vistazo. Cuéntame en los comentarios cuál fue el que más te impactó. Suscríbete para no perderte más historias increíbles.